más generosos a la hora de calificar la gestión. Saludamos con el doctor Pavel Muñoz López, el alcalde de la ciudad. Bienvenido, alcalde. ¿Qué cree que le ha permitido obtener buenas calificaciones? ¿Ha hecho bien los deberes? ¿Las lecciones han sido satisfactorias? ¿Qué ha pasado? Bienvenido. Rodolfo, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para su público, toda la gente que nos puede ver y escuchar. Yo diría que empezamos a hacer bien los deberes, ¿no? Cuando digo empezamos a hacer bien los deberes, no me refiero a los últimos 15 días, me refiero desde que asumí la alcaldía. Y hacer bien los deberes supone una primera cosa, ¿no? Tener el cuaderno listo, limpio y que me permita hacer los deberes. Y eso no existía, eso no había. Encontré una ¿Y el aula estaba desajustada? El aula estaba un poquito hecho pedazos, ¿no? Los pupitres por un lado, el pizarrón dado la vuelta, no había orden. Y tal vez un elemento que siento estaba muy presente es poca o mucha desidia, poco interés y mucha desidia para ordenar esa aula, para ponernos a todos a sentarnos en los pupitres adecuados y empezar a hacer las tareas, los deberes, las asignaturas que la propia ciudadanía nos ha entregado. Así que lo primero fue poner esa casa, esa aula en orden, tener todos los materiales. Cuando le digo todos los materiales, estoy pensando, por ejemplo, en la empresa de agua potable. Ahí tenemos un desafío que se nos presenta cotidianamente. ¿Cuál era el problema principal? La gran cantidad de fugas de agua, por ejemplo, que la ciudadanía denuncia. Y cuando digo que no había los útiles, es porque no tenían abastecido de los repuestos necesarios para poder atender. Estoy poniéndole simplemente un ejemplo. En términos de ejecución presupuestaria, que es un tema que se ha discutido mucho, los 2 años anteriores a que yo llegue, y aquí usted puede ver algunas cifras, la ejecución presupuestaria fue del 69% en el penúltimo año antes de que yo llegue. 2021. 65% el año anterior a que yo llegue. Disminuyó incluso. Cuando yo llego le subo básicamente a 10 puntos la ejecución presupuestaria y este 2024 cerramos en 82.03. ¿Qué significa esto, Rodolfo? Significa que hemos puesto la casa en orden y significa que hemos empezado a hacer mucha obra pública, ¿no? Le he dado porcentajes, pero a la ciudadanía solamente como este dato. Permítame preguntarle, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no podían ejecutar el presupuesto? ¿Había temores? Yo veo funcionarios que suelen tener a la Contraloría como un cuco, que creen que luego de ejecutado el presupuesto van a tener problemas. ¿Ha habido eso? Sí. ¿Hay falta de gestión técnica que permita una ejecución adecuada? Para completar esa pregunta que usted me hace, le quería decir que estos porcentajes se reflejan en un número grueso, ¿no? Y esto la gente puede ser que lo interiorice mejor. El último año, antes de que yo llegue, Quito ejecutó 460 millones de dólares de inversión. En el primer año que yo llego, ejecutamos 730 millones de dólares. ¿Sí? Hay casi 300 millones de dólares más que se convierten en obra pública. Sí. Para poder hacerlo tuvimos que combatir ese miedo, en primer lugar, y tuvimos que arreglar la casa, que es lo que decía. En términos de arreglar la casa, Rodolfo, muy poca coordinación entre las 4 piezas fundamentales del municipio. El municipio en su gestión tiene 4 piezas fundamentales. El Consejo Metropolitano, que hace legislación y fiscalización, las secretarías, que hacen definición de política pública, las empresas públicas, que ejecutan esa política pública, y las administraciones zonales, que son las que tienen la representación en el territorio y toman nota de las necesidades en el territorio para convertirlas en obra. Poca coordinación en estos 4 ambientes. Y lo que usted señala también, la persecución política que implementó el país como si fuera un deporte nacional desde el gobierno de Lenín Moreno, esa persecución política ha dejado en el funcionario público mucho temor. Al inicio, ahora ha bajado, no se ha perdido del todo, pero al inicio yo podía encontrar gente que me ponía las 2 manos. Por favor, no nos pongan como administradores de contrato. ¿Ya? No importa si era un contrato de 9,000, 15,000 o 200,000 dólares. No me pongan como administradores de contrato. Porque muchos de ellos tienen la experiencia de haber pasado por exámenes de Contraloría que determinaron responsabilidades no habiéndolas, ¿no? Y en esto creo que hay muchos funcionarios. Que son controles punitivos y que la Contraloría más bien debería advertir, debería marcar bien la cancha para que la gestión del funcionario sea correcta. ¿Han podido ustedes establecer
ese tipo de nexos, ese tipo de asesoría que garantice el buen uso del recurso? Hagamos la diferencia entre antes y ahora. Antes, bueno, fuera que solamente hubiera una perspectiva punitiva, ¿no? Alguien cometió un error y esa persona que pague por ese error, sea administrativamente con una sanción, sea civilmente con una glosa o sea penalmente con una indagación penal, ¿no? Decía, bueno, fuera, porque si hay la falta, que haya la sanción. Pero lo que pasó en alguna medida es que se inventaron las faltas. Y al inventarse las faltas, cualquier sanción es injusta. Si yo le acuso a usted de que ayer no fue a trabajar cuando estuvo todo el día trabajando, me estoy inventando su falta. Por lo tanto, mal podría yo descontarle un día de trabajo. Y esto es lo que pasó. Esto le dejó muy sensible a la gente que trabaja en lo público. Y esto es una pena, Rodolfo, porque cuando uno tiene casa desordenada, como ya la encontré, necesita gente de experiencia. Y esa gente de experiencia antes trabajó en el Estado. Y como antes trabajó en el Estado, se encontró con esa terrible lógica de persecución. Y le doy otro dato. De todos los que hoy son mis secretarios, ninguno me aceptó en la primera conversación. A todos tuve que decirles al menos 2 o 3 veces, porque su primera reacción fue, ¿qué te he hecho? O sea, discúlpame, pero yo ya pasé por esto, ya tuve un problema, ya viste cómo se han portado, he estado proscrito por algunos años, ¿no es cierto?, por simplemente haber trabajado en un determinado gobierno. ¿Por qué me vuelves a ofrecer esto? Y mi respuesta era por 2 cosas, porque conozco de tu experiencia y sé de tu compromiso con la ciudad. Te pido que haya un compromiso con la ciudad. Ahora, usted, alcalde, cuando inició su gestión tenía un consejo robusto, gente que lo apoyó, pero con el tiempo se fue deteriorando eso también. ¿Cómo ha quedado su mayoría y cómo ha logrado resolver esas confrontaciones internas para conseguir acuerdos básicos por la ciudad? Siento que hay un punto donde cambió por completo el comportamiento del Consejo. De un comportamiento más técnico, comprometido con un debate útil para la ciudad, se convirtió en un comportamiento más político, que siempre es importante. Yo soy político, a diferencia de otros, incluso algunos concejales. Esto me parece medio de locos, ¿no? Participan en elecciones por partidos políticos, pero después dicen, yo no soy político. Eso a mí sí me genera se tornan así como escalofrío. Impolutos, sin memoria y sin historia. Sí, además, digamos, han decidido entrar al terreno político. Yo creo que lo mejor ahí es hacer de la política el mejor terreno posible y contribuir con nuestra experiencia profesional y personal para elevar el nivel de la política. No para quitarle el cuerpo a la política en la que estoy metido, porque además están haciendo política. El Consejo Metropolitano es un órgano eminentemente político. Por eso decía Rodolfo, yo no le tengo miedo al debate político. Lo que le tengo un poquito de molestia es al debate político improductivo. Entonces me da la sensación que el Consejo Metropolitano, tal vez en el primer año, sí, porque no llegamos a cumplir el segundo año de gestión, estamos en 18 meses seguramente, 18, 19 meses, pero en el primer año estuvo más enfocado en la problemática de la ciudad que necesitaba un debate responsable para encontrar soluciones. Y después de un año, también muy contaminado por el último ambiente electoral, o incluso las elecciones anteriores para presidente ya lo contaminaron algo, la muerte cruzada me refiero, y ahora... Y entonces siento que ahí hay mucho cálculo político. Cálculo político de qué me beneficia a mí como concejal, como concejala, y evidentemente cuando yo estoy pensando más en mí como persona que en la ciudad como un colectivo, evidentemente se, digamos, pierde esa positiva consistencia que tuvo al inicio. Ahora, usted reconoce, como se debe reconocer también en todos los concejales, una condición de hombres vinculados con la política. Según Platón, animales políticos, son politicón, pero esos políticos no pueden ser parte de contiendas electorales, perteneciendo a partidos, a movimientos, y no pueden mostrar ni siquiera la cara cuando de por medio hay campañas. Lo que hizo el Tribunal Contencioso Electoral realmente es aberrante. No sé si usted se siente en un estado de indefensión desde el punto de vista que se vulnera sus derechos políticos. Usted hace una interesantísima reflexión, Rodolfo, me parece a mí, en 2 ámbitos. El filosófico incluso, ¿no es cierto? Y el político legal.
Y qué bueno que usted llegue a esa conclusión y vea que lo que se hizo es una barbaridad, ¿no es cierto? Es una barbaridad. ¿Por qué? Yo sostengo, y siempre he sostenido, porque además estudié política, ciencia política, que hay que revalorizar la política. Y había un texto famoso alrededor de los años 96 que se llamaba Repolitizar la política. O sea, lejos de seguir denostando de la política, agrediendo a la política, haciéndola, porque también evidentemente la política se ha convertido en un lodazal, ¿no? De tirar lodo con ventilador a todo el mundo. En vez de seguir haciendo eso, yo creo que hay que devolverle a la política su sentido original. Y su sentido original era la búsqueda del bienestar colectivo, vinculado con lo que usted señala, Platón, Aristóteles, Sócrates en su momento, planteando desde el diálogo, desde nuestra naturaleza política o desde la felicidad como objetivo último de ese bienestar colectivo. Esto era la política. Así es. Un terreno además donde uno debate tesis para encontrar puntos de acuerdo y también para establecer puntos de desacuerdo. No hay que tenerle miedo a los puntos de desacuerdo. Yo creo que en este momento hay que priorizar los puntos de acuerdo. Y si uno hace política sensata, y si uno incluso busca profesionalizarse en la política, porque no es malo que uno tenga profesionales en la política, justo yo pensaba, no sé exactamente por qué, en una categoría que yo diría personas de Estado, hombres o mujeres de Estado. Aquellos burócratas que han hecho toda su vida en lo público y que tienen un atributo, conocer lo público y saber cómo se administra el Estado. Porque el Estado no es ni la tienda de la esquina, ni un bar, ni un concesionario de carros. Ni un banco, quería decir, ni un concesionario de carros, ni un bar tampoco. Entonces, si uno tiene gente que conozca de la política, que sepa cómo se elabora política pública, que sepa cómo se ejecuta transparente y honradamente un presupuesto, que pueda saber cómo se maneja el sistema de contratación pública, es bueno porque los procesos se demoran menos y al demorarse menos las obras llegan más rápidamente a los barrios. Pero, y en ese sentido, en esta lógica de que la política vuelva a su espíritu original, también hay que tener posiciones políticas, ¿no? Esto es sano, legítimo. Sí. ¿Qué son las posiciones políticas? Me invento, el IVA sube a 14 o 15 puntos o lo que fuera, ¿no es cierto? O baja a 10. Si a usted le parece bien que suba o si a usted le parece bien que baje, ahí hay una posición política. Sin duda. Si a usted le parece que es mejor que se pague más impuesto a la renta, por ejemplo, y menos IVA, dice, no penalicemos tanto al consumo y sí penalicemos, ¿no es cierto?, a los patrimonios que se han ido acumulando en los últimos años. Ahí hay una posición política. Entonces, cuando uno participa en una contienda electoral por un partido político, que es el caso de prácticamente todos, lo que pasa es que en este país se ha idolatrado los camisetazos y más bien hemos sido penalizados quienes hemos tenido consistencia política, si el alcalde es elegido por el partido Perico Pérez, ¿sí? Y si mañana el alcalde le preguntan por quién va a votar para la presidencia de la República y dice por la candidata del partido Perico Pérez, ahí no hay una inconsistencia, pues ahí hay simplemente una lógica de expresar. Y que además resulta normal en cualquier lugar del mundo. Normal. ¿No? Que el mandatario tenga una opción política. Pero ¿en qué pensaron nuestros legisladores? Y usted fue legislador, señor alcalde. ¿Qué estuvieron creyendo que iba a ocurrir restringiendo la participación política de los mandatarios? Porque además usted dijo una cosa importante, Rodolfo, no solo que es normal, es un derecho. Claro. Los derechos políticos existen y el derecho político a expresarse existe. ¿Qué pensaron los legisladores? Yo era legislador, por lo tanto puedo decirle con conocimiento de causa cuál era el debate. A ver, Rodolfo, si no sé, ¿qué está prohibido? ¿Qué está prohibido? Lo que está prohibido es utilizar medio centavo de lo público para hacer campaña. Y eso es correcto. Eso está bien. Totalmente correcto. Esto sería una barbaridad. Imagínense que alguien utilice plata del Estado, ¿sí?, recursos del Estado para hacer campaña. Imagínense que alguien utilice plata de los quiteños, plata de los guayaquileños, plata de los cuencanos para hacer política. Eso está tajantemente prohibido. Y el que lo haga debe recibir una sanción importantísima. Lo que no está prohibido es la filiación política. Y si hay filiación política, es decir, si yo pertenezco a un movimiento político, en mi caso la Revolución Ciudadana, ¿por qué debería estar prohibido de que yo, ¿no es cierto?, me manifieste a favor de ese partido político al cual pertenezco?
Si es que extremamos esa lógica, esa barbaridad del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, a los alcaldes, a los presidentes, les deberían quitar el derecho al voto. Porque el razonamiento del Consejo del Tribunal es, dado que usted ha llegado por un movimiento político, ahora básicamente no puede expresarse a eso, ni puede tener posición. Ahora se vuelve monjita de la caridad. Se vuelve monjita de la caridad. Quítenos el voto mejor, sería más consistente que nos quiten el voto. Pero solamente para cerrar, Rodolfo, para darnos cuenta de que no había un problema en la ley, vemos que ahora juzgan con doble rasero, ¿cierto? Claro, y hoy hay todo un debate alrededor del presidente de la política, del presidente de la República, si pide licencia, si no pide licencia, si ha hecho campaña o no ha hecho campaña, pero evidentemente a él no le van a juzgar con el mismo rasero que me juzgaron a mí. ¿Hay que reformar la norma? Seguramente, aunque yo soy... la ley de elecciones, porque hoy se llama Código de la Democracia, pero en realidad es la ley de elecciones que hemos pensado siempre, ha tenido un problema, Rodolfo, y es que nunca le han dejado vivir el tiempo suficiente para que dé los recursos o los resultados que fueron pensados. Esto es una barbaridad. Yo hice justamente, cuando se cometía otro error en el debate del Código de la Democracia, porque todos los debates alrededor de la ley de elecciones han sido no sobre cómo mejoro el sistema político, sino cómo mejoro mi posición en las próximas elecciones. Esto es una barbaridad. Entonces, cuando yo hice una intervención justamente por estos temas en la Asamblea, recuerdo que analicé las reformas que han habido a la ley de elecciones desde el año 78-79. Más o menos, ahora no recuerdo el dato exacto, pero más o menos hemos tenido 20. Si usted ha tenido 20 reformas desde el año 78-79, no ha dejado que ninguna dé los resultados que esperaba, ¿sí? En un momento no independientes, después independientes, en un momento no partidos políticos, después sí partidos políticos, qué movimientos, entonces ha sido una barbaridad. Yo creo que si se reformara, habría que reformar estas cosas que a veces abren espacio a la interpretación, muy propio de los abogados. Los abogados, no es su caso, ¿no? ¿Es abogado usted? No, usted es periodista. No, yo soy periodista. Con todo el respeto y el cariño a los abogados, pero les encanta escribir así, de tal forma que siempre caben dos interpretaciones a la norma, ¿no? Entonces estas cosas, perdón, estas cosas sí deberían ser mejoradas, pero sí debería defenderse lo fundamental por algunos periodos electorales para que dé los frutos que se esperan. Una cosa final en este asunto, alcalde, finalmente el Consejo, esa mayoría que usted tiene, ¿le va a garantizar seguir ejecutando obras que la ciudad requiere? Yo diría que sí, por dos razones. En primer lugar, porque el Consejo no está en la ejecución de obras. Esta es una tarea más administrativa, entonces deberíamos poder avanzar. Pero pueden el Consejo avalar o pueden entorpecer, ¿no? Exactamente. Pero el Consejo sí puede impulsar o puede entorpecer. Claro. Y yo espero que el Consejo, yo espero que logremos sostener una mayoría que permite que la mayor cantidad de votos estén en la lógica de impulsar y la menor cantidad de votos en la lógica de entorpecer. En medio de las polémicas que suelen tener en los ámbitos políticos, también hay gestiones interesantes que creo que van dirigidas a evitar que esto siga empeorando y que más bien hayan consensos. Usted promovió el Acuerdo Quito 2034. Se pretende erradicar la extrema pobreza en un lapso de una década, potenciar el bienestar, el empleo y el crecimiento económico, recuperar la seguridad humana y ser una ciudad intercultural, verde y azul. Esa es la declaración. Veamos en cuanto a pobreza. ¿Qué medidas cree que en efecto van a lograr erradicar la pobreza extrema en Quito? Cuando contrariamente a ese buen propósito vemos que más bien las cosas han empeorado, ¿no? Como en muchos otros lugares del país. Rodolfo, antes de entrar con los datos sociales, que son con los que buscamos combatir la extrema pobreza en la capital de la República, no quiero dejar pasar el hecho de lo que usted acaba de señalar. Acuerdo Quito. ¿De dónde parte el Acuerdo Quito? Parte de esta convicción de dejar de hurgar por un momento en nuestras diferencias y potenciar nuestras similitudes, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, parte de un hecho de conversar entre distintos. Y no solo conversar entre distintos, ponernos de acuerdo entre distintos. Y decir, miren, Rodolfo y yo pensamos sobre el fútbol distinto, pero sobre erradicar la pobreza podemos pensar igual. Entonces, no hablemos ahora de fútbol, hablemos de cómo erradicamos la extrema pobreza.
Y logré juntar a 70 quiteños y quiteñas de las más diversas vertientes, Uno podría decir que esa reunión podría ser tranquilamente una fanesca, ¿no es cierto? Porque de las más distintas vertientes, pero no fue una fanesca. Se convirtió en un gran impulso, nuevamente utilizo esta palabra, para coincidir en los 4 objetivos que usted ha puesto. Ahora, a más de coincidir, ¿cuáles son las acciones específicas, ¿no? Solamente en cuanto a la pobreza, que es uno de los objetivos que le planteo. Nosotros invertimos el año 2024 101 millones de dólares para combatir la extrema pobreza. Estamos consolidando, y en esto somos pioneros en el país, Rodolfo, porque no hay ningún otro municipio. Por eso a veces cuando se compara Quito con Guayaquil, con Manta o con Guayaquil, yo digo, no tiene sentido la comparación, no porque uno no quiera hacer una comparación, sino porque no son iguales. Por ejemplo, Quito tiene, y usted lo conoce, un subsistema metropolitano de educación y un subsistema metropolitano de salud. Y esto no lo tiene nadie en el país, ningún municipio en el país. ¿Qué estamos haciendo con esos 101 millones de dólares con la educación? Estamos consolidando el ciclo completo, Rodolfo, y esto es una muy buena noticia. Primero, llegaremos este año a 100 centros de desarrollo infantil que los llamamos Quito Guaguas. Y ¿para cuántos niños? Aproximadamente un poquito más de 4,000, ¿no? Y buscamos que esos 4,000 niños ojalá estén ubicados en el segmento de la extrema pobreza, para que los recursos de los quiteños puedan de manera solidaria ir donde los que menos tienen. Y entonces, con esta intervención, sí, 4,000 de atención directa, ¿no? Pero con todo lo que hacemos llegamos a cerca de 155,000 niños. Con esta intervención trabajamos en nutrición, trabajamos en estimulación temprana, desarrollo cognitivo, ¿no es cierto? Desarrollo afectivo, en lo más importante que tenemos. Luego estamos consolidando y mejorando los 14 centros de educación inicial que tenemos. El primer servicio está pensado para niñas y niños de 0 a 3 años. El segundo servicio ya es básicamente el inicio de su vida estudiantil, ¿no es cierto?, de los 3 a los 5 años con educación inicial. Luego se conectan con nuestros colegios, donde estamos invirtiendo 27 millones de dólares, primero en la calidad y en 2 colegios nuevos en este 2024. ¿Cuál es el universo de los beneficiarios en el ámbito educativo? En el ámbito educativo estamos, insisto, en total con 155,000 niños, ¿no es cierto?, atendidos. Y se busca mejorar esa cifra. Se busca mejorar esa cifra, pero de todas maneras, como no es nuestra competencia, porque Quito consolida el subsistema metropolitano de educación antes de la Constitución del 2008, y la Constitución del 2008 dice con claridad, en esto es tajante la Constitución, la salud y la educación son responsabilidades del gobierno nacional. Por lo tanto, mi lógica es que nosotros trabajemos más que en abrir la cobertura, en mejorar la calidad de nuestros servicios. Y a los niños que lleguen, que esperamos que sean de los sectores más desfavorecidos, que sí hay un dato importante. Hoy, de cada 10 niños que tenemos en el sistema educativo municipal, 7 provienen de los estratos de los quintiles 1, 2 y 3. Son los de mayor pobreza, ¿no? Entonces, esto es una buena noticia. Y finalmente, creo que esto hay que decirlo, vamos por primera vez a tener un instituto técnico-tecnológico del municipio de Quito. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? El sur de Quito no tiene, y esto es vergonzoso, no tiene ni una sede de una universidad pública. En el sur de Quito lo único que hay es una sede de universidad privada, que es la Politécnica Salesiana. Nosotros vamos a construir, tanto en Quitumbe como posterior a ello en Calderón, el Instituto Técnico-Tecnológico, y ojalá los niños que fue parte de su propuesta de campaña, mi propuesta de campaña, sí. Y ojalá los niños que entran con nosotros un año en desarrollo infantil integral terminen siendo unos graduados de carreras técnicas tecnológicas en Quito. Alcalde, en el segundo trimestre del año anterior el desempleo en Quito subió al 8.2%, ¿no?, colocándose entre las ciudades de más alto desempleo. Creo que un poquito más, Rodolfo. Creo que llegó al 9.4. Deme la cifra correcta. 9.4 me parece. Bueno, peor todavía, ¿cuáles son las medidas esenciales que el gobierno local puede adoptar para que esas cifras disminuyan de modo gradual? ¿Cómo aporta el municipio en esa línea? Usted me dirá haciendo obras, ¿no? Y hay una cifra importante, son 1.336 millones, me parece, sí, de ejecución presupuestaria, sí, en inversión.
Pero ¿qué más En el año 23 y 24. El año 23 y 24. Está muy bien con las cifras, Rodolfo, entonces solo me permito hacer unos énfasis en ellas. Esto es prácticamente tener el doble de desempleo que a nivel nacional, ¿no? Y Quito, ¿por qué vemos hoy tantos problemas sociales? Porque esto no lo está estudiando bien el gobierno. Nosotros, no es nuestra responsabilidad, pero si podemos tener unos recursos, los pondré para estudiar bien este fenómeno. Estamos recibiendo poblaciones dentro del Ecuador desplazados por violencia, ¿no? Recuerde que Quito fue y el Ecuador fue, particularmente los sectores de la frontera norte, Santo Domingo y Quito en su caso, recibieron población colombiana que venía expulsada de su país por un fenómeno de violencia. Yo siento que hoy en el Ecuador vivimos lo mismo, pero el que llega ya no es colombiano expulsado. Es propio. Es nuestro. ¿no? Ya es nuestro. De algunas ciudades de la costa particularmente, desplazados por violencia, están llegando a Quito. Entonces eso vuelve más complejo y el desafío más grande con el tema del desempleo. ¿Qué estamos haciendo? Primero, tratando de poner toda la política pública posible para generar empleo. Y el primero que usted ha dicho es obra pública. Sí. Entre el 23 y el 24, más de 1.300 millones de dólares. ¿Cuántos trabajadores? Me toma ahí el dato, les doy la fórmula para que los que nos siguen estén despiertos. Cada 28.000 dólares se genera una fuente de trabajo. Por lo tanto, habría que dividir 1.300 millones de dólares, ¿no es cierto?, para 28.000, y el equipo seguramente ahora nos ayuda para saber cuántas fuentes de trabajo estamos llegando. Número 1. Número 2, esto es inversión para obra pública, Rodolfo. Número 2, hemos logrado consolidar más de 500 millones de dólares en acuerdos de inversión de privados para obra privada. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a construir, los privados van a construir en Lumbicí un hotel, un hospital. Por ejemplo, hace poquito se inauguró, esto es capital peruano, en el sector de, se me va la calle, la Gaspar de Villarroel, un gran centro ferretero, ¿no es cierto?, de capital peruano. Hace poco se inauguró una plaza comercial de capital cuencano en Tumbaco, y esa también es construcción de sectores privados, donde nosotros, lejos de entorpecer su proyecto, buscamos facilitar con los trámites su proyecto. Es la primera vez que superamos el $1.000.000 en un fondo de capital semilla. El fondo de capital semilla tiene esta lógica: a los emprendedores que les cierran la puerta en los bancos y no les dan crédito, nosotros analizamos su proyecto y les damos un crédito que podría llegar hasta los $30.000 para que inicien su emprendimiento, inicien su negocio. Ya dijimos 250.000 trabajadores desvinculados, exactamente. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo seguir aportando? Usted ha dicho, hay un presupuesto semilla que puede aportar en ello, pero ¿y qué más? ¿Qué podemos nosotros esperar? Para dimensionar la importancia de lo que venimos haciendo, sacamos el dato en el corte con ustedes mismos, y por inversión pública estamos generando cerca de 46.000 empleos. Y por inversión privada estamos generando cerca de 21.000. Significa que en realidad entre los dos estamos generando 67.000, más de 67.000 empleos, que ya es un alivio a esos 200.000, 250.000 desvinculados o golpeados por la, por la crisis energética que vivimos en los últimos meses, ¿no? Decía el capital semilla, más de 21.000, más de $1 millón en solo un proceso. Ojo, porque yo a este momento, incluso antes de que yo fuera alcalde, hasta la actualidad, se han hecho cerca de 5 procesos de capital semilla, ¿no? 2 en administraciones anteriores y 3 básicamente en nuestra administración. Y nosotros hemos superado el millón casi hemos llegado al $1.500.000, a $1.5 millones para apoyar a emprendedores. Esto es bueno porque estamos también ahí cerca de unos 3.000 seguramente emprendedores, ¿no? Con una cosa emprendedores interesante. Que generan trabajo también. Que generan trabajo también, ¿no? Y este es un elemento incluso para calificar. Si usted me presenta el proyecto A y el proyecto B, uno de los factores que analizo para premiar a A o premiar a B es la capacidad de generación de empleo del emprendimiento. Porque si voy a generar un emprendimiento solamente para uno, ¿no es cierto?, es menos atractivo que si genero un emprendimiento que me pueda generar dos fuentes de empleo, 3 fuentes de empleo. Y siento también que estamos mejorando la calidad de los emprendimientos.
de manera cariñosa, pero hay una autocrítica también y una crítica generalizada. A veces decíamos emprendimiento y pensábamos en mermelada de todo, ¿no? Mermelada de mandarina, de mango, de lo que fuera, se había convertido en el emprendimiento en eso. No es que esté mal, pero necesitamos darle un segundo nivel, que haya más innovación, por ejemplo, en el emprendimiento. Por eso, aquí cerca, porque en el sector de la Mariscal vamos a construir este año, implementar el Centro de Innovación de Quito. Esto puede permitir que los emprendimientos que nacen en fase 1, por decirle, lleguen a fase 2 o fase 3 por una lógica de mejora, si usted quiere, mejora en la calidad del emprendimiento, ¿no? Así que también hacemos esto. Hemos estado trabajando en formación y capacitación de competencias laborales desde Conquito. Este también es una buena noticia. Y entonces hemos buscado, y en comercio autónomo, donde tal vez se presenta uno de los más grandes desafíos, ¿no? Siento que a veces, a mí también me genera... Es un comercio autónomo callejero. Callejero, exactamente, ¿no? La venta de calle, si se quiere. 5,000 de los que venden en calle tienen un permiso municipal, sí, pero el fenómeno supera los 20,000, ¿no? Y yo vi hace algún tiempo atrás, usted acudió personalmente y les dijo, bueno, estamos regularizando, ya es necesario que todos tengan un registro, etcétera. ¿Pero qué ha pasado? ¿Finalmente le escucharon, alcalde? ¿O Sí, sigue habiendo problemas en el centro histórico de la ciudad? Me han escuchado, pero sigue habiendo. Me han escuchado, pero sigue habiendo. Porque lo que usted dice es cierto. Yo cuando salgo en el centro histórico y veo a alguien, créame que lo que a menos me interesa es afectar su trabajo, pero también tengo la obligación de mantener ordenada la ciudad. Entonces suelo decirle, por favor, retírese, porque en 5 minutos más viene una patrulla de control y si usted está cometiendo una infracción, le van a retirar su mercadería. No le van a confiscar, no, le van a retirar. ¿Cuál es la diferencia? La confiscación no le devuelvo la mercadería y esto ya no se puede, incluso por ley. El retiro supone que le quito hoy la mercadería y le entrego más noche o le entrego mañana en otro lugar, evitando este tema. Pero ¿a dónde quería llegar con esto, Rodolfo? Que a veces siento que hay alguna población que cree que podemos levantar la alfombra y barrer este problema debajo de la alfombra. Si usted empezó preguntándome... Para que no vea la suegra. Exactamente. Si usted empezó preguntándome la cifra de desempleo, es evidente que con una cifra de desempleo tan alta, esa gente está saliendo a inventarse todos los días 40,000 formas con la cual puede llevar un pan a la mesa de su casa y dar de comer a sus hijos. Por lo tanto, es un problema al que buscamos nosotros también, evidentemente, regular y abrir espacios en otros sectores de la ciudad donde sí podamos fomentar unas ferias, ¿sí?, de comerciantes autónomos para que puedan vender, pero que puedan hacerlo de manera ordenada. Así que yo creo que es uno de los grandes desafíos. Eso ocurre con las administraciones zonales, ¿no? Exactamente. A las administraciones zonales le decimos, ubique usted una feria donde pueda sacar yo del centro histórico, del sector de la Carolina o de algunos otros sectores determinadamente informal para llevarle allá. Entonces, nos va bien y nos va mal, ¿sí? Porque cuando el problema, ¿por qué digo que nos va bien y nos va mal? Porque jugamos mucho al gato y el ratón, ¿no? Cuando estamos ahí, la gente sale y le mandamos a la feria. Cuando no estamos, vuelve al sitio en el que le hemos pedido no estar. Que ha sido un fenómeno recurrente. Yo recuerdo cuando el alcalde Paco Moncayo creó un mercado en el Tejar, me parece, y hacia allá fueron quienes ocupaban los espacios del centro histórico. Enseguida salieron, o sus familiares hicieron lo propio. Es un problema realmente complejo. Y mundial. Y además mundial, ¿no? Mire, yo hace poquito, justo por temas de trabajo, déjeme ponerle 3 ejemplos. Estuve antes de ser alcalde en Medellín, ya como alcalde en Bogotá, o en España y en Italia, ¿no es cierto? En un caso Madrid, en el otro caso Roma. Y le diría que el fenómeno aún mayor que el que tenemos en Quito. Usted en ciudades europeas ve que hay africanos particularmente, entonces también tiene que ver con la lógica de este atroz capitalismo global que tenemos, ¿no? Sí. Expulsa a sus propios habitantes de sus países de origen y los lleva a ser migrantes, y nosotros también tenemos de esto.
Así que a veces cuando yo digo, claro, hay gente que se muere de iras porque tenemos un migrante venezolano, sin acordarse que su primo es migrante en Estados Unidos, ¿no? Y puede ser expulsado y puede ser en este tiempo. expulsado en este tiempo de posiciones tan complicadísimas y tan, digamos, increíblemente atroces que está planteando el presidente Trump. Alcalde, un tema muy importante que muchos querrán saber. La evolución del metro. Son 56 millones de viajes, me parece. Ya estamos en 60. 60 millones de viajes hasta este momento. No obstante, esa cifra podría ser mayor si es que se hubiera cumplido esa expectativa que hubo cuando se formuló el proyecto. Se dijo que trasladaría unos 400,000 pasajeros, pero en realidad hasta hoy el promedio sería de 145,000 pasajeros diarios. ¿Qué es lo que ha impedido llegar a esa meta de 400,000? ¿Acaso faltan las interconexiones a lo largo de su trazado? Dicen que las palabras tienen poder y por lo tanto no voy a hablar yo en potencial, voy a hablar así. Vamos a llegar a esa meta, vamos a extender el metro de Calderón, va a constituirse el metro de Quito en el sistema más potente de movilidad del Ecuador y seguramente de América Latina. Rodolfo, en su pregunta hay un tema que deberíamos mirarlo así. El metro de Quito fue pensado para llegar a tener 400,000 pasajeros día, con una tarifa de 45 centavos, ¿no es cierto? Incluso el metro no necesitaría subsidio. Pero, insisto en el llegar a tener. Nunca, desde que fue ideado hasta el día de hoy, nunca se pensó que los 400,000 pasajeros aparecen en el día 1, ¿no es cierto? Ni en el primero o segundo año de funcionamiento de metro. Los que diseñaron el metro de Quito siempre fueron planteando una curva que va creciendo con el tiempo hasta llegar a esos 400,000. No recuerdo exactamente cuándo estaba fechado, pero me parece que para el año 3 de funcionamiento. Es decir que se está, en términos de planificación, nunca se pensó que apenas inaugurado llegue a los 400,000. Segundo, la planificación original nos dice que al día de hoy el metro, según papeles en planificación original, debía estar bordeando los 120,000 pasajeros. Pero nosotros en este momento estamos bordeando los 150, 160. Es decir, que el metro se está comportando mejor de lo que fue planificado. Y esperemos llegar a los 400,000 pasajeros antes de lo que estuvo en papeles originales. ¿Cuál era esa fecha? Me parece que es de los 3 años, ¿no? Pero ahí entra en juego de lo que usted me está preguntando. Número 1, en este año vamos a implementar 9 rutas transversales. Yo recibí un desastre, pero nosotros vamos a modernizar en superficie la terrible herencia que recibí. Porque si el metro es un sistema de primera en subterráneo, tenemos un sistema de última en superficie. Y mi objetivo es modernizar ese sistema. Parte de esa modernización es entenderlo de manera más simple, más esquemática, y trabajar sobre cada uno de estos componentes. En transporte público, yo creo que hay que tener 4 paquetes de rutas que tenemos. Las troncales metropolitanas, me refiero a trolebús, ecovía y metro. Luego hay que tener los alimentadores, estos que llegando a los terminales de las troncales se despachan hacia los barrios más alejados. Luego tenemos a las rutas de las parroquias rurales. Y finalmente, Rodolfo, esta es una implementación nueva, porque no había rutas que conecten el oriente de la ciudad con el occidente de la ciudad y viceversa. Y estas rutas van a ir alimentando a los troncales metropolitanos. Porque si yo estoy en el sector del Hospital Metropolitano y me quiero ir a la Floresta, no tengo una conexión que me permita ir desde la occidental, ¿no es cierto?, hacia el sector de la oriental. Entonces, cuando baje estas rutas, voy a ir pasando primero por trolebús, ¿no es cierto?, segundo por metro y tercero por ecovía. Y es posible que yo me quede en alguna de ellas después para conectarme hacia el norte y hacia el sur de la ciudad. Ahí va a crecer el metro. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Dónde está la disposición de esas interconexiones? ¿Quiénes van a ser partícipes? ¿La empresa pública, la empresa privada? La pública y la privada. ¿Por qué? Porque en términos de la pública, nosotros vamos a mejorar este año trolebús, ¿no? Nos están llegando, ya llegó el primero, dicho sea de paso, y veo mucha emoción en la ciudadanía, Rodolfo. Son 60, ¿no? 60 trolebuses nuevos, ¿no? Todos eléctricos, todos con catenaria para poderle dar vida al que fue uno de los primeros sistemas de electromovilidad en América Latina.
Vamos a comprar 80 buses adicionales. Cuando digo vamos es porque ya di el ok para que empiece toda la etapa de estudios y contratación, pero esta sería la idea. Son chinos, ¿no? Estos que compramos chinos, ¿no? Los que vengan, no sé, porque siempre eso es por concurso. De todas maneras, esto está pasando en todo el mundo. China se ha convertido en el productor más potente de buses eléctricos y está llegando a todos los mercados. Y con buenos resultados. Así que esperamos nosotros tener esos buenos resultados aquí en la capital de la República. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que dejaremos papelito al trolebús. Será nuevamente 100% nuevo, 100% eléctrico. Ahora estamos modernizando cerca del 80%, poco más, porque necesitamos 80 trolebuses para que opere todo el sistema. Y vamos a poner 60 nuevos. 20 serán de los que ya teníamos, de la flota que ya teníamos, ¿no? Pero cuando llegue este nuevo lote, ahí vamos a poder tener los 80 totalmente nuevos. Buscamos buses eléctricos también para la ecovía. Y a los privados también les estamos diciendo, de esas 9 rutas que yo le hablé más transversales, esperamos nosotros en el municipio operar 4 de esas rutas y 5 que sean operadas por los transportistas privados. ¿Y cuál es el ambiente? ¿Qué responden positivo, ellos? Positivo, porque hemos estado haciendo, ya empezamos con la reestructuración de rutas y frecuencias. Rodolfo, algunos quieren, perdón, meterle mucha polémica, pero no es tan complicado. ¿Qué sucede en algunos casos? Mire, estaba saliendo, por decirle algo, del terminal de Carcelén, por poner un ejemplo, y estaba llegando solamente hasta un sector de los barrios noroccidentales de Quito. Hoy le estoy extendiendo la ruta y le digo, llegue 1 kilómetro más adentro y por lo tanto sirve a barrios que no estaban conectados. Segunda, estaba teniendo rutas, por ejemplo, estábamos teniendo rutas que saliendo de Chillogallo llegaban, por poner un ejemplo, al Estadio Atahualpa. Entonces, una ruta larguísima, pues. Con lo cual, y pasan por los túneles, entonces colapsan los túneles. En algunos casos le estamos diciendo, mantenga su ruta, pero hagámosle más chiquita. Salgamos de Chillogallo y lleguemos a, por ejemplo, la Magdalena. Porque en la Magdalena usted va a dejar a sus pasajeros y estos se pueden conectar con metro, ¿no? Y ya no necesitan, digamos, hacer un viaje tan largo. Entonces, en esas rutas no está yendo bien, porque al final usted ya tiene la ruta y le estoy diciendo, o le extiendo un poquito o le achico la ruta. Hay una ruta interesante desde La Merced, el Tingo, la avenida General Rumiñahui, que llega hasta el Arbolito, y uno puede conectarse con el metro. Me parece bien, pero ¿por qué le pregunto esto? El Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco tienen una población enorme y esas vías de acceso a la ciudad están absolutamente saturadas. ¿Qué hacer por ellas? El Valle de los Chillos al parecer crece en un 6%. ¿Qué hacer por ellas, alcalde? Ese es un problema complejísimo y puede explotar cualquier momento. Este es un problema muy complejo. Nuevamente, mire, yo vivo en Nayón, yo vivo en la parroquia de Nayón. Soy parte, si usted quiere, también del problema y de la solución. ¿En qué sentido? Pero me refiero fundamentalmente a la gente que vive en Cumbayá y Tumbaco. Es gente que dice el tráfico es insoportable. Tienen razón. Entre otras cosas porque los quiteños provocamos que sea insoportable. Si en esta hoja o si en esta mesa, Rodolfo, entramos, no sé cuántos, 8, ya vamos a entrar apretados. Pero si en esta mesa queremos meter 17, ya simplemente no entramos. Y eso es lo que está pasando en algunos sectores con los carros de Quito. Tenemos más carros que la capacidad de carga de las vías, ¿no? Y esto evidentemente colapsa el sistema. Los valles debieron haber sido siempre nuestro punto de descanso y no necesariamente nuestro punto de desarrollo urbano, pero algunos se convirtieron en el punto de crecimiento del urbano. Y esto es ineficiente para la ciudad. Dar servicios en las parroquias rurales o en los valles nos cuesta $1,300. Dar exactamente los mismos servicios en el Quito consolidado nos cuesta $300, ¿no? Entonces, fíjese usted, ¿Y los medios masivos cuáles serían? ¿Teleférico, por ejemplo? Teleférico es una opción, lastimosamente ahí, yo conversé ya con una empresa privada que está con un interés de hacer un teleférico hasta Tumbaco, ¿no? Cumbayá, Tumbaco y una proyección hacia el aeropuerto. ¿Una conversación preliminar? Preliminar, porque ellos querían hacer inversión privada y yo les dije, perfecto, vamos adelante. Porque, ¿Una empresa local? Un consorcio local internacional, ¿no? Bastante serio, además. Han hecho un estudio súper bien montado, pero
yo les he pedido que traten de cuadrar sus números a una tarifa de 45 centavos, 45, 50 centavos, como la que tenemos hoy aprobada. Quito tiene una ordenanza, hecha antes de que yo llegue, que reconoce dos tarifas. Para el bus convencional, que dicho sea de paso también es un bus que contamina, 35 centavos. Y para un bus eléctrico o para modalidades alternativas, modalidades eléctricas, 45 centavos. Por eso trolebús cuesta 45, por eso metro cuesta 45 centavos. Trolebús absolutamente eléctrico deberá costar 45 centavos, ¿sí? Y un potencial teleférico que sería eléctrico debería costar 45 centavos. Pero ¿qué se viene después de esa conversación preliminar? ¿Es el Cabildo debe tratar, debe aprobar, debe haber una convocatoria pública? ¿Cuáles son los plazos que usted prevé para tener una imagen mucho más clara de lo que pueda acontecer? Esa opción no está muy cerca, Rodolfo. En primer lugar, porque no les están dando los números. Y yo lo que les he dicho es que lo primero que indaguen, porque fue un planteamiento de ellos, es que sea 100% privada, ¿no? De hecho, los buses convencionales que tenemos son operaciones privadas. El permiso de operación da al municipio, pero son operaciones privadas. Esto sería más o menos lo mismo. Sería como tener un bus, pero claro, es un teleférico que conecte el Valle de Tumbaco con la Carolina, y deseable que sea privada, ¿no? Si los números no les dan, tendremos que ver con el tiempo, pero no estoy hablando de los próximos 2 años. Yo creo que eso para los próximos 2 años no es posible en las finanzas municipales, así que espero que sea privada. ¿Y qué va a pasar con el metro? ¿Usted habló de una ampliación? Solo tal vez para cerrar en Los Chillos. En Los Chillos, porque recuerde que esa vía está conectando, la General Rumiñahui conecta 2 cantones, ¿no? El cantón Rumiñahui con el cantón Quito. Claro, es imperceptible, somos uno al lado del otro. Literalmente en unas partes de Rumiñahui y Quito, la vereda es, el límite es la línea entrecortada de la mitad de la calzada. Sí, es muy extraña esa delimitación. Entonces ahí la prefectura está trabajando en una alternativa vial que espero les pueda funcionar. ¿Cuál es? ¿Puede compartirnos? Ellos están planteando un proyecto que supone un gran puente y un gran túnel. No. Aquel que pasa debajo del Ichimbía. Exactamente, ¿no? Si uno subiría desde el Valle de los Chillos, llegaría, digamos, el momento que ya va a entrar a Quito, pero antes, mucho antes de llegar al Trébol. Monjas. Podría, a la altura de Monjas, exactamente, podría virar hacia la derecha y con un puente cruzar desde la General Rumiñahui hasta el sector de Monjas y llegar ahí con un túnel, después con un túnel que llegue al sector del Arbolito, ¿no? Este es el planteamiento que están haciendo. Hay muchas críticas también porque dicen que podría ser digamos, el problema con más vías, Rodolfo, es que las vías se llenan rápido de carros. Claro. Y las ciudades, todas, nos puede gustar o no nos puede gustar. Y, de hecho, claro, es que si no hay las soluciones masivas. Exactamente, exactamente. ¿no? ¿No? Los que somos los que hemos manejado, digamos, carro en los últimos años, no queremos bajarnos de nuestro carro. Pero es posible yo que quiero bajarme, pero viviendo en Los Chillos no puedo moverme de otro modo. Exactamente. Entonces hay gente para que simplemente es imposible. Y hay otros que sí están cambiando su comportamiento. Yo siento que los jóvenes, por ejemplo, están diciendo, ¿para qué me voy a ir a vivir a los valles si puedo conseguirme un sitio cerca del metro y ahí me resuelvo y no necesito carro? Esto sería lo deseable, hacia están avanzando las ciudades. Por lo tanto, estas semanas lanzaremos el concurso para los estudios definitivos de la extensión del metro hasta la Ofelia. Excelente, esa es una buena noticia. En las próximas semanas, los estudios. Hay los recursos para ello. Sí. Les recuerdo que tenemos una deuda como ciudad de 1.250 millones pagaderos a 20 años. Tenemos capacidad de endeudarnos más. Evidentemente es un tema para, digamos, pensarnos 2, 3 veces, ¿no? Pero como el primer paso, vamos paso a paso, diría yo, Rodolfo, ¿no es cierto? Y lo primero es estudios. Hagamos los estudios, tenemos los recursos para los estudios, es la parte más barata también. Sí. Entonces hagamos los estudios. Terminado el paso número 1, o digamos apenas empiece a ejecutarse el paso número 1, demos el paso número 2. El paso número 2 es la estructuración financiera, ¿no? Sí, y en la estructuración financiera nosotros sí le decimos, gobierno nacional, denos la plata. Esta es una capital de la República, es la capital de la República, debería ¿no? invertir Sí. el gobierno nacional. Si uno se rige por lo que han dicho los dos, la candidata y el candidato más opcionados según las encuestas, uno podría decir que en los dos casos
tendremos apoyo, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que en el gobierno actual ese apoyo no se concreta en hechos reales, ¿no? Digámosle a la gente la verdad. Y yo a los quiteños les digo la verdad. Yo le he pedido ya al ministro de Finanzas que llame a la banca multilateral para que a mitad del año, no es ni siquiera para ahorita, es para la mitad del año, a mitad del año hagamos la estructuración financiera, que es el segundo paso del que le hablaba. Esto significa cuánta plata pone el gobierno, cuánta plata pone el municipio, cuánto necesitamos de crédito, para poder hacer los números y saber si nos alcanza el pago de las alícuotas mensuales o anuales. Entonces, por un lado dicen que quieren apoyar, pero por el otro lado no mueven ni un dedo para apoyar. Entonces, y le están debiendo a Quito, con lo cual, sí, ojalá el ministro de Finanzas vea esta entrevista. Ministro, por favor, desempolve el oficio que yo le he enviado y convoque a la banca multilateral para que podamos, para que lo que dice el presidente por un lado tenga un mínimo nivel de, digamos, de concreción, en que el ministro de Economía llame a la banca multilateral para, con nosotros, con los estudios, decir, a ver, ¿para qué sirven los estudios? Estamos hablando ya realmente con estudios de tantos millones de dólares. O sea, ok, ¿cómo hacemos el financiamiento? Señor alcalde, hay un tema que preocupa a mucha gente, especialmente quienes tienen nociones de lo ambiental, el tratamiento de las aguas residuales. Usted dijo que habrían plantas de tratamiento de aguas residuales en diversos puntos del distrito metropolitano. Al momento apenas un 3% del agua residual se trata y es calamitoso. Hay ciudades que son un buen ejemplo, como Cuenca, por ejemplo, que han podido trabajar ello. Pero también hay quejas ciudadanas de gente que cree que el tratamiento de las aguas residuales va a dañar su medio ambiente. Por ejemplo, moradores de Checa se quejan enormemente, dicen, esta zona donde se ha planteado una planta de tratamiento de aguas residuales es una zona arqueológica. Yo le pregunto, ¿qué planes existen? ¿Cómo se piensa trabajar? ¿Cómo se puede eliminar los residuos sin afectar a otros también? A veces tenemos oposición basada en el desconocimiento. Por lo tanto, voy a ver bien el tema que usted me señala, pero pedirle a la gente que pueda tener alguna duda de qué mismo es y cómo opera una planta de tratamiento de aguas residuales, que visitemos Quitumbe. Por ejemplo, en Tumbaco nosotros empezamos a tener estas voces. Nos da miedo, qué es lo que va a pasar, lo que fuera. Vamos a Quitumbe. Pero Quitumbe tendría igual tamaño que las demás, que se piensa... El tamaño puede variar un poco, pero el principio es exactamente el mismo. Y incluso en algunos casos estamos hablando de plantas hasta más pequeñas que Quitumbe. Y explíquenos cómo funcionan, eso es importante. Perfecto. También. Y para explicar cómo funcionan, vamos entonces al concepto. Nosotros, o más bien, sí, la ciudadanía, estamos despachando las aguas servidas a los ríos de Quito, ¿no? Y esta es una barbaridad. Para no despachar las aguas servidas a los ríos de Quito, debemos hacer dos cosas. Primero, captar los afluentes, captar todo lo que nos llega por los alcantarillados, ¿no es cierto? Y llevarles a una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, esto significa que lo que hoy se despacha al río deberá ser canalizado hacia distintas plantas de tratamiento. Entonces, ahí hay dos inversiones. Primero, hacer las obras de captación para que las alcantarillas que están terminando, ¿no es cierto?, en algunas partes de los ríos de Quito, sean conducidas a una gran planta. Segundo, esa gran planta lo que hace es un proceso de purificación de esa agua. Esa agua servida, que llega en condiciones pero absolutamente, digamos, contaminadas, puede convertirse en una nueva agua de consumo. ¿Se reinyecta o se deposita en los ríos? Se depositaría en los ríos. El objetivo final, yo siempre lo he dicho, Rodolfo, y después voy a ir con un gran concepto que usted me planteaba al inicio, pero el objetivo final, después de algunos años, debería ser reinyectar esa agua. Hay ciudades, y yo sí quiero que esto pase en algún momento en Quito, que utilizan 2 veces la misma agua para lavarse las manos, ¿no? Lo digo de esta forma. No, en Quito no. Si hoy me lavo las manos, esa agua nunca la vuelvo a ver y termina despachada sucia en el río. Hay otras ciudades donde se lavan las manos y es probable que el agua con la que se lavaron las manos vuelva a ser reinyectada a la ciudad y vuelvan a utilizarse para lavarse las manos. Ahora estamos en el paso número 1, que es limpiar los ríos y recuperar las quebradas.
Para ese paso número 1, estas obras de captación deberían conducir las aguas servidas a una planta de tratamiento, y las plantas de tratamiento pueden ser de dos tipos: basadas en naturaleza, esto es un tratamiento de lodos basados en naturaleza, pero esos son para las soluciones más pequeñas, y la otra, las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento empiezan un proceso de purificación de las aguas. Por el un lado van generando lodos y por el otro lado van limpiando el agua, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros ahora, Rodolfo, es empezar un proceso con el cual, no tengo duda, vamos a hacer luz verde de América Latina. Si nosotros ya fuimos luz de América Latina, la ciudad luz de América Latina por nuestro proceso independentista, ahora vamos a hacer luz verde de América Latina por las innovaciones ambientales. Entonces, ¿esto qué nos permitiría? Fíjese que ahí tenemos dos cosas importantes. El agua que hemos limpiado puede ser despachada al río, y despachada al río podemos recuperar ese río. Y la otra, los lodos, podemos generar energía eléctrica de los lodos. Entonces, esto es muy importante. Aquí tenemos las grandes innovaciones que nosotros ya no demandamos mucho, pero nuestros hijos y nuestros nietos nos van a demandar permanentemente: que cuidemos más la naturaleza, que recuperemos el agua, que hagamos reciclaje, que gastemos menos agua de la que gastamos misericordiamente en Quito. Y que estos procesos estén mediados también por la compartición de proyectos, de ideas con la gente que vive en esas zonas. Eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Mire, es la primera vez en esta alcaldía que tenemos un plan para la recuperación de los ríos y quebradas de Quito para los próximos 10 años por $900 millones. Es un plan ambicioso, un plan costoso, pero si no empezamos ahora no terminaremos nunca. Así que muchas veces las decisiones públicas hay que reconocerlas, o cuando se terminan inaugurando una obra, o cuando se inician con decisiones trascendentales como la que hemos tomado nosotros, de contar con un plan para la recuperación de los ríos y las quebradas de Quito. Señor alcalde, le agradecemos mucho por compartir con nosotros. Muy importante la información que nos ha brindado. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Un gran abrazo, que la pasen bien, cuídense. Gracias, Rodolfo. Muy vale.